La violencia no tiene género, pero degenera. Un reflejo del deterioro social en la República Dominicana va mostrando una peligrosa tendencia, porque ya estamos viendo lo que ha acontecido esta semana con diversos tipos y modalidades de crímenes perpetrados de padres contra hijos, filicidios que se van exacerbando, la manera en que se cometen sumamente cruentas, van dejando una huella latente sobre la descomposición social, Ramón, que hay en nuestro país. Hemos visto cómo se le ha dado un especial seguimiento a la madre que, de acuerdo al Ministerio Público, decapitó a su propia hija. Y esto ante la mirada sorpresiva de muchos conocidos de esta señora, Ana Josefa Castillo García, quien llama la atención también dentro del escenario aparentemente familiar con algunas disfunciones que ahora vecinos y allegados comienzan a comentar de manera pública. Sin embargo, queda en manos de las autoridades indagar no solo lo que en apariencia podría ser un móvil para que esto aconteciera, sino la realidad forénsica de lo que verdaderamente ocurrió. Llama la atención porque ya han habido casos por parte del INASIF en donde se hacen pericias muy superficiales y luego, cuando llegan las partes comprometedoras del caso, se queda trunco y por eso se relegan como casos muertos. Ojalá que no sea el caso, porque también nos dará luz sobre lo turbio que se está desenvolviendo en el panorama nacional con respecto a la violencia y nuevas y peores manifestaciones, como también la madre en el norte del país que agrediera a su hija desprendiéndole hasta el cuero cabelludo y luego eximirse del hecho que perpetró, de alguna manera normalizando estos atentados y agresiones sumamente violentas. Y se supone, Karina, que la madre es la personificación de la bondad, la que cuida y protege, pero lo que uno menos se imagina que entonces se convierta en verdugo de sus propios hijos. Porque tú mencionaste dos casos, pero también está el otro caso que se hizo se le dio seguimiento y se hizo noticia, que fue el de Génesis Lugo, que se lanzó del cuarto piso de un edificio junto a su hija en el sector Marañón de Villamella. Esta señora, porque si usted se quiere suicidar, suicídese, pero no tiene que involucrar a una hija chiquita. Pero también está el caso que tú mencionabas de la médica del ejército, Ana Josefa García Cuello, que decapitó a su hija de 6 años, aunque alega que es religiosa y no sabe por qué lo hizo. Lógicamente, estamos hablando de una persona como esquizofrénica, con problemas, porque hacer ese tipo de cosas es algo inconcebible. También está el caso de una mujer cuyo nombre no fue revelado, que como tú mencionabas, que con arma blanca se arrancó parte del cuero cabelludo de su hija de 9 años. Pero estamos en presencia de casos de salud mental y resulta que en los hospitales del Estado no hay suficientes médicos especialistas en esta área, porque está el caso de las consultas, que cuando son medicamentos a veces resultan muy costosos, pero llama la atención, luego de uno enterarse de este tipo de cosas, de que hacen falta médicos y personas expertos en la materia que ayuden en estos lamentables casos. Y qué pena que esto suceda en manos de los propios padres que sean verdugos en estos casos. Así es, hay que manifestar que dentro de los delitos y crímenes que se cometen de acuerdo a la legislación dominicana, así como los hay también en otras legislaciones del mundo, hay atenuantes y agravantes. ¿Cuál es el patrón que se ha observado con respecto a estos perpetradores de violencia, independientemente de que se traten de los propios padres, que buscan atenuantes para eximirse de la culpa? Y no es la excepción, por ejemplo, en el caso de la señora que se indica como la autora de la decapitación de su propia hija de apenas 6 años de edad. Pero se dice, y lo voy a decir literalmente en ese mismo sentido, entre comillas, porque es una información que todavía de manera oficial
no se ha compartido la prueba de que padece esquizofrenia y de que supuestamente estaría tratando esta enfermedad desde el año 2013. No nos consta. Sin embargo, en el caso de que así fuera, llama poderosamente la atención que, de acuerdo al testimonio de su propio hijo, que sobrevive a esta masacre, había declarado en la Cámara Kessel que fue testigo cuando su madre arrojó el arma homicida por una ventana de la casa, luego de haber perpetrado el crimen en cuestión. Llama la atención porque está claro que si usted está desconectado de la realidad, hay una realidad que se impone al usted querer eximirse de la prueba que le vincula a tal delito. O sea, que hay un rasgo propio de la conciencia al buscar arrojar aquella evidencia que le vincula. Aunque, si nos vamos literalmente a la esquizofrenia, ¿cuáles son las características que pueden alertar sobre esta enfermedad mental grave? Lo primero son los delirios. Y uno pudiese pensar que, de acuerdo a lo que hemos visto en la televisión nacional, cuando se ha llevado conducida para enfrentar lo que serían las medidas de coerción, lo que ella está diciendo y la manera en que lo dice, pudiera tener algún vínculo, por ejemplo, con ese rasgo característico de los delirios. Pero no se limita tan solo al tema de los delirios, también tenemos alucinaciones, trastornos del pensamiento que se ven vinculados con el discurso que lleva, comienza con un tipo de tema y luego termina en otro, el aislamiento y el deterioro de las emociones. El deterioro de las emociones es definitivamente un gatillo que detona precisamente brotes psicóticos. No digo que sea el caso de la señora en cuestión, lo que digo es que eso debe verificarlo un especialista de la conducta humana y en este caso un psiquiatra, porque cuando se habla de esquizofrenia se habla de desbalances químicos en el cerebro que tienen que ver con la serotonina en primer lugar, y es por esto que se recomiendan medicamentos que trabajan en ese sentido, porque es algo así como imaginarse un cable que conecta todas las emociones y reacciones del cuerpo y en el momento en que hay un desbalance químico, ese cable se rompe y por eso entonces deja de tener relación con la realidad, aunque no necesariamente hemos visto escenas de esta señora desconectada de la realidad, porque solamente pensar con lo que hizo con respecto al arma homicida me dice que hay una conexión con la realidad. No, y que en esta semana cuando la policía se la lleva a un grupo de gente ahí, ella misma confesó que ella degolló a su hija. Luego de haberlo negado en primera instancia y de hecho alegar algunos discursos que no parecían ser muy coherentes o congruentes con algo normal, pero luego tiene comportamientos muy naturales, aunque no se identifican con lo que acaba de suceder. Lo que sí es cierto es que si un psiquiatra, o más bien un panel de expertos psiquiátricos puede determinar que en efecto tiene esta condición de enfermedad mental grave, se supone que en un buen ejercicio de la medicina no debería ir supuestamente a prisión, sino a un centro de reclusión psiquiátrica, porque hay un problema mental. Entonces debemos comenzar a establecer las penas que van congruentes con la situación, porque ¿saben qué sucede cuando una persona necesita asistencia psiquiátrica y lo que recibe es prisión? Que usted está fomentando el monstruo que se desató a una escala completamente incontrolable. Y cuando esa persona cumpla su condena, que no pueda ser retenida más en prisión, lo que va a hacer en la sociedad es constituir un grave peligro para los demás, incluido usted, porque usted no sabe en qué momento se puede topar con una persona así. Exacto. Mira, rápidamente, Karina, en esta semana volvió y se removió la mata gubernamental y son cosas que van a seguir ocurriendo en la medida que pasen los días. En este caso, el presidente de la República, Luis Abinader, nombró al doctor Guido Gómez Mazara como presidente del Consejo del Instituto Nacional de las Telecomunicaciones y Indotel en sustitución de Nelson Arroyo. En el caso de Josefa Castillo, que estaba en la Superintendencia de Seguros, pasa al INAIPE. Revivieron a este reformista que es balaguerista. Que estuvo en el Impostón. Exacto, que estuvo en el Impostón.
ahora está en otro, en Modesto Guzmán está ahora en otro cargo, y seguirán viniendo una serie de otros decretos que la gente va a seguir esperando. Ciertamente también hubo un cambio en el Ministerio de Defensa y otros institutos o instituciones representativas del Estado Dominicano que tienen alta sensibilidad hasta con la soberanía nacional. Ya regresamos.